Buen día a todos aquellos que no he podido saludar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis y vamos a ver detalles que fui viendo en este año cuando comenzamos la lectura, la Biblia en un año. Empezamos el 1 de enero con los primeros 3 capítulos del Génesis. Y pude ver varias cositas que llamaron mi atención. Uno cada vez que lee la palabra siempre se encuentra con cosas nuevas, cosas que antes quizás no había notado, ¿no? Y dice así la lectura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noches. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya la expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierbas verdes, hierbas que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que dé semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde será para comer. Y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y después los primeros 2 versículos del capítulo 2 dicen: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Quizás una historia conocida, una historia que hemos escuchado, hemos leído, y cuando leemos esto, muchas veces tratamos de entender cosas que por ahí son difíciles de comprender algunas veces, ¿no? Y pensamos, ¿qué nos quiere decir Dios al nosotros leer esto? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, yo en este tiempo que estuve leyendo, les comento lo que más o menos rescaté en esta nueva lectura, ¿no? Y la enseñanza que vi a través de la creación, una de las enseñanzas, es que las cosas tienen un orden y tienen un tiempo. Y pensaba en que si Dios es poderoso, Él podría haber creado todo así, ¿no? Con el solo hecho de pensarlo ya lo podría haber creado. Todo en un solo momento. Pero vemos que Dios nos detalla en su palabra que dice: el día 1 fue así, el día 2 fue así, el día 3 fue así, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7. Nos detalla por día lo que Él iba haciendo. Y vemos que Dios nos enseña de que Dios es poderoso, es soberano, pero también tenemos un Dios que es un Dios de orden. Dios nos enseña que todo tiene un orden y todo tiene un tiempo. Esa es una de las cosas que rescaté yo, que a pesar de que Él podría haber hecho todo de un solo instante, Él se tomó el tiempo y de esa manera también nos da ejemplo a nosotros, ¿no? De que debemos nosotros ser ordenados y debemos determinar un tiempo para hacer las cosas. Y lo vemos eso a lo largo de toda la Biblia, porque vemos que cuando Dios instruye las fiestas para que los judíos vayan a hacer sus ofrendas, la adoración, los sacrificios, todo tiene una forma específica, la cual Dios le enseña a su pueblo. Y Él les especifica: ustedes tienen que hacer así y así. Y las personas que tienen que hacer esto deben ser estas personas específicas. Y vemos que cuando Dios nos enseña esto del orden, tiene un propósito, ¿no? Tiene el propósito de que nosotros con nuestras vidas seamos ordenados. Después, nosotros, otra aplicación que traté de sacar como para que podamos aplicarlo de alguna manera, ese orden a nuestra vida, es el crecimiento espiritual. Y una de las cosas que siempre pasa con los nuevos creyentes es que quieren abarcar mucho de una, que se empiezan a querer conocer. Me acuerdo de un muchacho de la iglesia que sabía asistir. Hacía 2 semanas que iba y él quería aprender el libro del Apocalipsis. Y se chocó contra una pared, ¿no? Porque no es un libro que cualquiera pueda entender, y no es solo que hay que leer el Apocalipsis, sino que hay que leer las profecías del Antiguo Testamento, hay que hacer un estudio de principio a fin en la Biblia.
y bueno, se chocó con esa realidad que le dolió, ¿no? Y eso lo desanimó en su etapa en la que él estaba creciendo. Y un hermano muy amablemente le dice, lo que vos necesitas es leche, leche espiritual. Vos sos un bebé espiritual y necesitas leche espiritual. Imagínate si le das de comer un asado a un bebé, se ahoga. Bueno, lo que necesitas es leche, le dijo con mucho amor. Y me quedó eso grabado a mí. Y cuando nosotros vemos en la Biblia el desarrollo de las personas que van aceptando a Cristo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, les dicen que cada creyente debe empezar un paso a la vez. Dice, primero leche, después la vianda, hasta que vayan madurando espiritualmente. Y el apóstol Pedro lo escribe de una manera así, como uno va a ir subiendo de nivel, por decirlo de alguna manera, en segunda de Pedro 1:5 dice así, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vemos que a cada cosa hay que ir añadiendo otra cosa. Y ahí nosotros vemos que el crecimiento espiritual también tiene su orden y su desarrollo y su tiempo. No es que de un día al otro, en una semana, o por el hecho de leer toda la Biblia, vamos a ser personas ya maduras espiritualmente. No, nosotros debemos empezar por la leche espiritual que, como a un niño con una madre o un padre lo alimenta, lo guía, el creyente nuevo debe buscar a esa persona que lo ayude en su crecimiento, en su alimento diario, y así puede ir desarrollando estas cualidades que pone aquí el apóstol y que vaya desarrollando el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5 también. Después vemos que para el servicio también tiene su orden Dios. Vemos en Éxodo cuando Jetro, el suegro de Moisés, le dice, estás muy atareado, vos no puedes hacer todas las cosas, necesitas ayudantes. Moisés, ¿qué hizo? Dijo, bueno, busquemos a las personas temerosas de Dios, a las personas de buen testimonio que me ayuden. Y ahí puso siervos fieles que lo ayuden en la gran labor que tenían después de haber salido de la esclavitud de Egipto. Después vemos en Hechos 6, cuando los apóstoles también estaban atareados con tanta gente que se iba convirtiendo al cristianismo, y dice que no podían con todas las cosas que tenían que hacer. Hasta para cambiar un foco lo llamaban, o sea, cosa que cualquier persona puede hacer, ¿no? Por decir un ejemplo. Y hay una persona le dice, bueno, ustedes ocúpense de las cosas grosas, de aquellos que no cualquier persona puede hacerlo, como dirigir la iglesia, por ejemplo, y pongan colaboradores que se ocupen de las viudas, de los huérfanos, que den la comida, que repartan. Y ahí es cuando dice que buscaron personas de buen testimonio, temerosas al Señor, irreprensibles, y vemos que hasta el servicio tiene un orden específico. Pero después vemos que para el pastorado, dice que también tiene un orden y está especificado en 1 Timoteo 3, que por amor al tiempo no lo voy a leer, pero si ustedes lo anotan, después pueden corroborar todo en su casa. Y vemos que los requisitos para los líderes de la iglesia están escritos ahí. Todo tiene
su orden. Y qué bueno que es que nosotros podamos aprender esto de Dios para que de alguna manera podamos poner en orden nuestras vidas, ¿no? Poder de a poquito, con hábitos nuevos, ir mejorando nuestra calidad de vida. Después vemos en el capítulo 1 del Génesis que Dios dice que crea al ser humano, lo crea a imagen y semejanza de Dios. En el sexto día, y dice que lo crea sin pecado, a imagen y semejanza. El ser humano, Adán y Eva, estaban sin pecados. Y dice que el día séptimo, dice, Jehová descansó. Ahora, este descanso es un cese, reposó, dice. Es un cese de obra, que la obra concluyó. Ya está, no hay más para crear. Creó todo. No es que Dios descansó porque estaba cansado, sino es un cese de actividad. ¿Y qué nosotros aprendemos de esto, no? Y yo pensaba, justo estábamos en épocas de vacaciones y ahora pensaba yo y anoté esto, ¿quién debe tener descanso? ¿El cristianismo o el cristiano? Porque muchas veces, y me pasó a mí que en los primeros 2 años que fui creyente, me acuerdo que terminaba el club bíblico y no había ninguna otra actividad. Y bueno, en las vacaciones, ¿qué pasa? Uno se descarrea, empieza a volver a practicar las cosas que antes hacía, pecados que, bueno, no vale la pena nombrar. Y ahí vemos que muchas veces confundimos el descanso del cristiano con el descanso del cristianismo. Muchas veces cuando nos vamos de vacaciones decimos, aquí nadie nos conoce, podemos hacer lo que queramos. Bueno, pero no es así. Dios enseña que debemos descansar, pero ese descanso que Dios instituye, y lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, es un descanso en el que podamos renovar las fuerzas y en el que no dejemos de adorar lo que sea específicamente para adoración, para contemplar la creación. El cristianismo no debe tener descanso ni vacación, es la persona. El cristianismo es un estilo de vida en el que uno cuando lo forja, lo va a vivir en donde sea que esté, en cualquier circunstancia que esté. Por eso es que es importante aprender a diferenciar las cosas, ¿no? Si somos personas que vivimos el cristianismo por convicción o porque simplemente estamos en 4 paredes que todo es lindo aquí mientras estamos aquí, ¿no? Es por eso que, lo repito, no es el cristianismo lo que debe descansar o lo que debe tener vacaciones, sino el cristiano, con un propósito: fortalecerse en la presencia de Dios, adorar, contemplar la creación y a través de eso también glorificar a Dios. Pero después vemos en el capítulo 2 que Dios empieza a detallar específicamente la creación del ser humano. Ahí pone un énfasis más específico en la creación y dice cómo creó al hombre y dice cómo creó a la mujer. Y esto nos enseña a nosotros a responder una de las 3 preguntas existenciales del ser humano. ¿De dónde venimos? Bueno, esta es la respuesta a esa pregunta. Sin esto nosotros no sabríamos cómo surge el ser humano, de dónde, por qué, ni para qué. Bueno, aquí así está detallado de dónde nosotros venimos. Y vemos que el ser humano es un hombre, una mujer en plena comunión con Dios, sin pecado. Estaban cara a cara frente a Dios. Y vemos en el capítulo 3, verso 6, que pasa algo y es la desobediencia.
Muchos por ahí dicen cuál fue el pecado. ¿Por qué? Bueno, el pecado no es comer algo, sino es la desobediencia a Dios. Dios dijo, no hagan esto. Fueron y lo hicieron. Sin este relato, nosotros no sabríamos de nuestra condición caída frente a Dios. No sabríamos cómo entró el pecado, por qué somos pecadores. Este relato a nosotros nos enseña de dónde y cómo entra el pecado. Después vemos más adelante en el capítulo, en el 3, algo que me llamó mucho la atención. Que Dios le pregunta a Adán y a Eva. Verso 9 dice, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esta pregunta me costó trabajo entender, porque cuando Dios hace una pregunta no es porque Él no sepa la respuesta, es para que nosotros nos respondamos, para que nosotros pensemos. Y pensaba, ¿dónde estás tú? Le dice. Con ese amor de un padre a un hijo, pregunta el Señor. Y el ser humano, Adán y Eva, en ese momento estaban totalmente perdidos. Habían cometido el pecado, dice que se habían escondido entre los arbustos, entre los árboles. Escucharon que Dios venía y automáticamente sintieron miedo, sintieron vergüenza. Y Dios hace esa pregunta, ¿dónde estás? Y si hoy Dios tuviera que preguntarte, ¿dónde estás? Más allá de que estamos en una iglesia, en el banco, ¿dónde estás vos con tu vida? ¿Dónde estás? Mirá hacia atrás, como decía la canción, y mirá hacia adelante. ¿Dónde estás? ¿Estás escondido de Dios? ¿Estás ocultando tu pecado con hojas? Vemos también en este mismo capítulo que es Dios quien va y busca al ser humano. No es Adán y Eva quien dice, Señor, hemos cometido un error, ayúdanos. Ellos se esconden la vergüenza, el miedo. Y es Dios quien baja a buscar al ser humano. Aun cuando el ser humano se esconde de Dios, vemos a un Dios amoroso como un Padre que busca. Y vemos ahí una muestra de su amor, de su gracia. Y aprendemos aquí que eso genera el pecado, no lo que vemos aquí escrito. Que por amor al tiempo no voy a leer los 3 capítulos, pero esa era la idea, leer los 3 capítulos. Pero vemos el pecado lo que genera en el ser humano, vergüenza, temor y siempre busca culpar a otro. La mujer que me diste fue la que comió y la serpiente que me tentó fue la que me hizo comer. Nunca uno se hace responsable. Y vemos aquí que el ser humano, cuando se encuentra frente a Dios, frente a la palabra de Dios que nos confronta, esto está mal, esto no lo tienes que hacer, buscamos responsabilizar al otro. Pero si nos acorralan y vemos que no tenemos otra alternativa, ¿qué hacemos? Vamos a buscar hojas para taparnos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano busca justificar su mala conducta a su manera. Busca agradar a Dios a su manera. Pero la Biblia nos enseña que no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. De estos 3 capítulos primeros, nosotros podemos sacar muchísimas aplicaciones para la familia, para el matrimonio, para el orden de la vida, podemos enseñanza filosófica, de todo, muchas cosas que podemos aprender. Pero
vamos a ver cómo Dios obró en la creación, en el ser humano, y cómo el ser humano, que era Señor, era el Rey de la tierra, perdió esa posición al pecar. Cuando el ser humano peca, Dios le dijo, no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto, ¿qué va a pasar? A ver si alguien lo sabe. Morirás. El día en que comas ese fruto, morirás. Y la serpiente, astuta entre todos los animales, dice, agarró a la mujer desprevenida, lejos de su marido, y le dijo, no morirás, sino que Dios sabe que conocerás el bien y el mal. Y cuando Dios dijo que iban a morir, no hablaba de una muerte física. No era que en ese momento comía la manzana y se moría físicamente, sino que moría espiritualmente. En ese momento ellos dejaron de tener eso con Dios, eso que los unía. Al pecar pasó esto, una división, un quiebre, la muerte espiritual que hasta el día de hoy el ser humano acarrea. Y vemos a un Dios amoroso que pregunta, ¿dónde estás? Un Dios amoroso que te busca. Un Dios el cual ofrece perdón y salvación. Y ahora a esa pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué responderías? Pensalo vos en tu mente. Medita en esta pregunta en el día de hoy. ¿Dónde estoy? Dios te pregunta, ¿dónde estás? Si esa respuesta es positiva, buenísimo. Pero si esa respuesta es negativa, es tiempo de que hagas algo, de que busques a Dios, de que no te escondas más de Él y de que aprendamos a obedecer a Dios, que la obediencia a Dios es algo bueno. La desobediencia a Dios trae muchas consecuencias y vemos aquí en la creación que hasta el día de hoy están las consecuencias. Pero aún así fue Dios quien vino a buscar al ser humano. Incluso el día de hoy es Dios quien busca al ser humano. Nosotros buscamos llegar a Dios a través de nuestras propias obras, a través de religión, a través de ser buena gente, a través de asistir a un evento de caridad, a través de muchísimas cosas, ser buenas personas, muchas cosas. Intentamos, esas son las hojas de las cuales se cubrieron Adán y Eva. Pero vemos en Génesis 3:21 que dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Wow! Túnicas de pieles. ¿Y de dónde sacó Dios túnicas de pieles? La respuesta es que tuvo que haber un sacrificio. Dios tuvo que sacrificar a algún animal para que Adán y Eva sean vestidos, para que ellos puedan ocultar esa vergüenza. Y vemos que en el principio Dios pagó el precio. Pagó el precio a través de un animal. Porque dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Un animal derramó su sangre para perdonar a Adán y a Eva, para perdonar ese pecado. Hoy Dios vuelve a hacerlo. Hoy Dios paga el precio de tu rescate. Gracias. Hoy Dios paga el precio de tu rescate y lo hace sacrificando al Cordero. El libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 26 y 29, Juan el Bautista presenta al Señor Jesús cuando lo ve venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta como un Cordero. Es ese Cordero el que vino a quitar el pecado del mundo. Es ese Cordero el que
En Lucas 19:10 dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ser humano que está perdido, como decía Javi, en sus delitos y pecados, separados de Dios, lejos de Dios, escondidos de Dios, Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, a ser sustituto de lo que nos correspondía a nosotros. Vemos que Dios hace justicia en Cristo. Y Jesús dijo, yo he venido a salvarlos, yo he venido a darles vida eterna, vida en abundancia. ¿Se acuerdan la muerte espiritual en Génesis 3? Bueno, Jesús vino a darnos vida. Cuando dice vida se refiere a vida espiritual, una vida eterna en la presencia de Dios. Cuando yo entendí esto, que está en Juan 10, quedé fascinado, porque uno no dimensiona de la muerte espiritual. Uno no piensa en que está muerto espiritualmente, pero cuando nos vemos con la palabra de Dios frente a frente, vemos esta realidad. ¿Crees en Dios? Buenísimo. Pero lo que va a marcar la diferencia es creerle a Dios. Y creerle a Dios implica creer en lo que aquí está escrito, porque esta es su palabra. Y eso es lo que va a hacer que nosotros conozcamos a Dios. Creer en su palabra y leer su palabra. Nosotros estábamos muertos. Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia. Él se sacrificó, derramó la sangre. Hoy participábamos de los símbolos que nos recuerdan eso domingo tras domingo, porque como seres humanos nos olvidamos. Y eso es algo que lo vemos en la Biblia, en el Éxodo. Empezamos a ver que el ser humano o se olvida de las cosas que Dios hace en la vida de uno mismo. Y por eso es importante que presenciemos esto, que compartamos esto y recordemos esa vida que el Señor Jesús nos dio. Y si aún no te la dio, estás a tiempo de aceptar esto, que es un regalo. Es un regalo que Dios te da. El sacrificio de Cristo en la cruz, derramando su cuerpo golpeado, lo representamos en el pan cuando lo partimos, su cuerpo humillado, golpeado, coronado con espinas. Su sangre la recordamos en el vino, la cual tiene el poder, la facultad de quitarnos el pecado. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Es un ser humano que fue tentado, al igual que Eva, que fue tentado con la codicia, el poder, el placer. Él fue tentado de igual manera, pero él venció la tentación porque estaba firme creyéndole a Dios. Él se dio por amor al mundo, por amor a vos y por amor a mí. Al tercer día resucitó. Y vemos esa resurrección, la cual es la base de por qué estamos aquí. Su resurrección es porque tenemos fe y tenemos esperanza de que Él va a venir a buscar a su iglesia. Ahora, saberlo y creerlo. Saberlo, cualquiera lo puede saber. Hasta los historiadores ateos saben de la veracidad de la resurrección de Cristo. Han intentado de muchísimas maneras desmentir eso, pero hay prueba. Hay prueba de distintas categorías en el ámbito académico. Saberlo no marca la diferencia. Cuando uno cree, es que marca un antes y un después. Esa es la fe, ¿no? Creer. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El Señor Jesús le dijo a Tomás, bienaventurado eres. No, bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahora, vos puedes saber esta historia, de memoria te la puedes saber. Eso no va a hacer que tengas la vida eterna. Juan 1:12 dice a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo anterior dice que Jesús vino al mundo. Yo lo voy a parafrasear. Dice, Jesús vino al mundo y el mundo lo rechazó. Pero a todos los que Él vino y lo aceptaron, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso, si hoy no has tomado una decisión de aceptar a Cristo, sabes la historia, pero no lo has aceptado, te animo a que aceptes al Señor Jesús en tu corazón. Él es quien te va a dar la vida espiritual, te va a dar la vida eterna. No hay otro camino, no hay otra solución. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres el perdón de Dios? ¿Quieres el amor de Dios? Acepta a Cristo. Es un regalo, pero ¿qué tengo que hacer? Al ser un regalo, necesitas fe, creerle a Dios, creer en que Él dio a su Hijo por rescate, a ti, a vos, al ser humano. Él pagó el precio y lo vemos en Efesios 2:8, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, un regalo inmerecido, un favor de Dios. Ese regalo debe ser aceptado y ese regalo está en el mundo, Dios extendiendo su mano, buscando, ¿dónde estás? ¿A dónde estás? Tengo un regalo, tengo pieles para cubrir tu vergüenza. ¿Dónde estás? Y Dios está extendiendo ese regalo a la humanidad. Lo tiene disponible para todos. ¿Qué requisito necesitas para ser salvo? ¿O para que Dios te ofrezca ese regalo? Necesitas ser una persona, un ser humano nada más. O sea que el regalo está disponible para todos. No importa si sos bueno, si sos malo, si sos joven, si sos viejo, si sos alto, si sos bajo. No importa. Sos una persona, Dios te ama y Dios te pregunta con el regalo extendido, ¿a dónde estás? ¿A dónde estás? Tengo un regalo para vos. Es el ser humano el que decide aceptar o rechazar eso. Al aceptarlo, acepta la vida eterna, acepta su ticket de entrada al cielo. Pero al rechazarlo, está rechazando la salvación, está rechazando la vida eterna. Y lo triste es que muchas personas dicen, Dios no mandaría a alguien que ama al infierno. Y Dios no manda a nadie al infierno, porque Dios está ofreciendo el regalo a toda la humanidad. Si soy yo el que rechaza el regalo, no creo en eso. Para mí que yo puedo ir al cielo solo, yo me merezco ir al cielo porque he sido una buena persona, no necesito eso. El ser humano es el que rechaza la salvación y el ser humano es el que automáticamente se está mandando solo al infierno. Es por eso que Dios espera el arrepentimiento de las personas y que podamos conscientes aceptar este regalo que Él nos ofrece. Es por fe. Y al ser un regalo, vos tienes que hablar con Dios y decirle si deseas aceptarlo en tu corazón. Reconozco que soy pecador, reconozco que estoy perdido, reconozco que estoy muerto espiritualmente y reconozco que Cristo vino a salvarme, a darme vida eterna, a perdonarme. Lo acepto este regalo que me das. Eso es todo.
De esa manera, si uno lo hace con fe y con el corazón, automáticamente pasamos a ser hijos de Dios, hijos espirituales de Dios, porque tenemos vida eterna, porque tenemos vida espiritual. Los que no tienen vida espiritual ni vida eterna, que es lo que Jesús vino a darnos, no son hijos de Dios. Son creación de Dios, sí, pero no hijos. Voy a terminar con una oración, con dos oraciones. Aquel que quiera aceptar este regalo de Dios puede seguir mi oración desde su interior y aceptar al Señor Jesús en su vida, aceptar el regalo de Dios. Y voy a hacer la otra oración para dar gracias a Dios por su palabra, porque nos confronta, pero al mismo tiempo nos conforta, nos anima, nos experimentamos su amor a través de este tan precioso libro, ¿no? Así que tengamos un tiempito de oración, ¿sí? Amado Padre, Señor, te damos gracias porque en tu palabra hallamos verdades que ignorábamos, Señor, nuestra condición frente a ti de personas pecadoras, perdidas, lejos de ti, escondidas de ti, Señor. Aún así, tú con tu amor, tu misericordia, viniste a buscarnos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estábamos escondidos, estábamos perdidos, Señor, por querer esconder nuestro pecado, por la vergüenza de nuestro pecado, pero aún así nos has venido a buscar, Señor. Reconocemos, Señor, reconozco que soy pecador, que soy un pecador perdido. Y reconozco que has pagado el precio el cual tenía que pagar. Has enviado a tu Hijo Jesús a salvarme. Has enviado a tu Hijo Jesús a perdonarme. Has enviado a tu Hijo Jesús a darme vida. Gracias, Señor, lo acepto en mi corazón. Gracias porque Él es el único camino al cielo. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otro camino a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este regalo que nos das. Un regalo que nos llena de paz y de esperanza. De saber que el día de mañana iremos a tu presencia en el cielo, Señor. Gracias por esa promesa que nos has dado, Señor. Gracias por el Señor Jesús que vino a pagar el precio que yo no podía pagar. Gracias, gracias, Señor. Encomendamos esto en tus manos, Padre. Te pido que bendigas a las personas que han hecho esta oración en su interior. Que pueda esta semilla crecer, florecer y dar frutos, Señor. Bendice los corazones aquí presentes. Bendice tu palabra, Señor. Que podamos atesorarla en nuestros corazones, aprender de ella y así poder también instruir a otras personas con tu palabra, presentando este mensaje lleno de esperanza, lleno de verdad, Señor, lleno de amor. Gracias por tu gracia inmerecida en nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que ésta sea puesta en práctica en sus vidas. Y cualquier duda que tengan, siempre me gusta estar dispuesto y disponible, ¿no? para poder ayudarlos. Hay varios hermanos y hermanas que también están allí para ayudarnos a comprender un poquito más esto. Lo importante es que no vayamos a la casa con dudas, que podamos asegurarnos, ¿no? de tener ese regalo de Dios.
Así que nada, que tengan buenos días.